Durante una reciente rueda de prensa en la sede de SpaceX, Elon Musk sorprendió al cambiar de tema, de Marte a un visitante inesperado desde el espacio profundo. Objetos como 3I Atlas no son solo piedras espaciales, declaró. Son señales de que el universo está en movimiento. Y si queremos explorarlo, necesitamos entender esas señales. Aunque Musk hablaba en términos amplios sobre la exploración interestelar, el objeto al que se refería es muy real. Se trata del cometa 3I Atlas, detectado en julio de 2025 por el telescopio Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, financiado por la NASA y operando en Río Hurtado, Chile. Al principio parecía un cometa más entre los cientos que se descubren cada año, pero su trayectoria orbital reveló otra historia. No está ligado gravitacionalmente al Sol. En su lugar, sigue una órbita hiperbólica, lo que significa que vino de fuera del sistema solar. Y no regresará. Antes de que empecemos, dale like y suscríbete porque aquí hay cosas que necesitas saber antes que nadie. Este tipo de trayectoria lo ubica en una categoría exclusiva. Es el tercer objeto interestelar jamás registrado atravesando nuestro sistema. Antes que él estuvieron Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. A diferencia de sus predecesores, 3I Atlas ha despertado una atención sin precedentes, no solo por ser interestelar, sino por su comportamiento inusual. Desde su descubrimiento, observatorios de todo el mundo, tanto terrestres como espaciales, coordinaron un esfuerzo global para observarlo en detalle. Los científicos rápidamente notaron que este cometa no se comportaba como los demás. Para empezar, su velocidad es descomunal. Se desplaza a unos 58 kilómetros por segundo, mucho más rápido que cualquier cometa típico del sistema solar. Esa velocidad, junto con su ángulo de entrada, confirma que proviene del espacio interestelar. Pero la velocidad es solo el comienzo. Según análisis preliminares y modelos de composición, los científicos estiman que 3I Atlas tiene una antigüedad de entre 3.000 y 11.000 millones de años. Es un fragmento antiguo del universo y además es sorprendentemente activo. A diferencia de los cometas convencionales, que comienzan a liberar gases al acercarse al Sol, este comenzó su actividad a grandes distancias, mucho antes de lo habitual. Las primeras observaciones detectaron emisiones de monóxido y dióxido de carbono, compuestos volátiles que generalmente se liberan cuando los cometas ya están bien dentro del sistema solar. La ausencia inicial de vapor de agua llamó la atención. Este patrón de sublimación sugiere que el cometa contiene materiales distintos o que sufre un proceso térmico diferente al de los cometas comunes. Las comparaciones con Oumuamua y Borisov ayudan a contextualizar. Oumuamua no mostró ninguna actividad visible, lo que generó un debate intenso sobre su verdadera naturaleza. Borisov, por su parte, se comportó como un cometa solar típico, emitiendo agua y polvo de forma estable. 3I Atlas, sin embargo, es más complejo. Es más químicamente activo que ambos, y su perfil de emisiones no encaja con ningún modelo clásico. Para septiembre de 2025, apenas 2 meses después de su detección, ya se habían publicado más de 70 artículos científicos dedicados a él. Estos estudios abarcan desde la dinámica orbital hasta su espectro químico, su comportamiento luminoso, su morfología y su potencial origen. Uno de los primeros instrumentos en observarlo fue el telescopio espacial Hubble, que el 21 de julio obtuvo imágenes de alta resolución mientras el cometa se encontraba a 446 millones de kilómetros de la Tierra. Las imágenes revelaron una típica forma de lágrima en la coma de polvo, con una cola visible extendiéndose desde el núcleo. Pero hubo una gran sorpresa. El tamaño del núcleo fue recalculado. Los primeros cálculos asumían que la luz reflejada provenía casi exclusivamente del núcleo sólido, lo que sugería un tamaño de hasta 10 kilómetros. Sin embargo, las imágenes del Hubble mostraron que la mayor parte de la luz era generada por la coma, esa nube de gas y polvo que rodea al núcleo. Con estos nuevos datos, se estimó que el núcleo de 3I Atlas tiene entre 440 metros y 5,6 kilómetros de diámetro. Aún más inusual fue la orientación de la cola de polvo. En la mayoría de los cometas, la cola apunta en dirección opuesta al Sol, debido a la presión de la radiación solar. Pero en este caso, parte del material parecía ser expulsado en dirección hacia el Sol. Este comportamiento fue explicado posteriormente como resultado de la fragmentación del polvo. Los granos más pequeños reflejan más luz y pueden ser empujados en direcciones inesperadas por la presión de los gases que se subliman. Como el CO2. El 6 de agosto, el telescopio espacial James Webb también apuntó hacia el cometa. Utilizando su espectrógrafo infrarrojo, un equipo liderado por el astroquímico Dr. Martin Cordiner examinó la composición de la coma. Confirmaron la presencia dominante de monóxido y dióxido de carbono, mientras que el vapor de agua seguía ausente.
Además, se identificaron múltiples patrones de salida de gases, algunos localizados en distintas regiones del núcleo, lo que indicaría una estructura interna compleja. Estas observaciones respaldan la hipótesis de que 3I Atlas llevaba tiempo siendo activo, posiblemente desde antes de su entrada al sistema solar. Esto sugiere que contiene sustancias extremadamente volátiles, como hidrógeno molecular o nitrógeno, que pueden sublimarse incluso a temperaturas muy bajas. Por si fuera poco, un tercer telescopio espacial se sumó a la historia. El satélite TESS, diseñado para buscar exoplanetas, había registrado sin querer al cometa en sus imágenes desde el 7 de mayo hasta el 2 de junio. Aunque no fue su propósito, las cámaras de campo amplio de TESS captaron a 3I Atlas semanas antes de su descubrimiento oficial. Un análisis liderado por Adina Feinstein, John Noonan y Darryl Seligman mostró que, durante ese periodo, el cometa aumentó su brillo 5 veces más de lo previsto. En lugar de intensificarse según los cálculos normales, su magnitud pasó de 20,5 a 19,28, un cambio considerable. Esta anomalía sugiere que el cometa estaba emitiendo más energía de lo esperado, incluso a 6 unidades astronómicas del Sol, una distancia donde los cometas solares aún están inactivos. Los astrónomos interpretaron esto como evidencia de una actividad prematura, posiblemente inducida por la liberación de materiales extremadamente volátiles. Mientras los telescopios espaciales observaban desde arriba, los observatorios terrestres también contribuían. El 27 de agosto, el telescopio Gemini South en Chile capturó imágenes a color del cometa, incluyendo su cola y el espectro del gas CN, cianuro. Esto confirmó que el cometa estaba liberando HCN, que al descomponerse bajo la luz solar produce radicales CN. En ese momento, 3I Atlas se encontraba a unas 3 UA del Sol, justo en la zona donde los cometas empiezan a liberar vapor de agua. A pesar de eso, la producción de CN fue relativamente baja en comparación con cometas del sistema solar. Los análisis también revelaron otra peculiaridad. El cometa era extremadamente pobre en moléculas de cadena de carbono, como C2 y C3. Esta característica lo clasifica como un cometa Carbon Chain Depleted, una categoría rara pero ya conocida. Curiosamente, Borisov también tenía este perfil químico, lo que podría indicar una tendencia entre los cometas interestelares. Finalmente, un estudio liderado por Suri Gray logró la primera observación polarimétrica del cometa, y solo la segunda jamás realizada en un objeto interestelar. Este tipo de medición analiza cómo la luz se dispersa al interactuar con el polvo del cometa. El resultado fue asombroso, una polarización negativa profunda y estrecha, jamás observada en ningún otro cometa o asteroide. Este comportamiento sugiere una estructura muy distinta en las partículas del polvo de 3I Atlas, lo que refuerza aún más su singularidad. Algunos patrones son similares a objetos transneptunianos o centauros, pero incluso entre ellos el cometa parece un caso aparte. Con cada nueva observación, queda claro que 3I Atlas no es un simple visitante pasajero. Es una anomalía cósmica, un mensajero interestelar, y su paso fugaz por nuestro vecindario nos está dejando más preguntas que respuestas. No todos los científicos observan a 3I Atlas como un simple cometa. Para algunos representa un misterio mayor. Uno de los nombres más conocidos en esta discusión es el del astrofísico Avi Loeb, profesor de la Universidad de Harvard, quien en julio de 2025 publicó un artículo que rápidamente generó controversia. En él planteaba una pregunta directa. ¿Es posible que 3I Atlas sea demasiado grande para haber surgido de forma natural? Loeb se basó en estimaciones iniciales que calculaban un núcleo de hasta 10 kilómetros de diámetro, una dimensión considerable para un objeto que atraviesa el sistema solar a velocidades interestelares. Desde su punto de vista, la presencia de un cuerpo de esa magnitud en una trayectoria hiperbólica, es decir, no ligado gravitacionalmente al Sol, no solo es rara, sino improbable, si se considera la baja densidad de material que existe entre las estrellas. Un objeto tan grande simplemente no debería haber llegado hasta aquí por azar. Pero esa primera hipótesis fue solo el comienzo. Días después, Loeb publicó un segundo trabajo, esta vez junto a colaboradores de organizaciones privadas dedicadas a la investigación interestelar. El título del artículo no dejó lugar a dudas. ¿Es el objeto interestelar 3I Atlas tecnología alienígena? En este nuevo documento, el equipo sugería que el cometa podría ser una forma de tecnología artificial enviada por una civilización avanzada, tal vez con fines de exploración o vigilancia. Según ellos, la posibilidad debía al menos ser considerada. En su argumentación, Loeb recurrió a una idea conocida en la ciencia ficción y debatida en círculos científicos: la hipótesis del bosque oscuro, una propuesta derivada del paradojo de Fermi. Esta teoría sostiene que civilizaciones,
Inteligentes podrían optar por el silencio y el camuflaje, conscientes de que revelar su ubicación las haría vulnerables a ataques de otras civilizaciones. En ese contexto, una sonda disfrazada de cometa sería una estrategia lógica para observar otros sistemas sin levantar sospechas. La comunidad científica respondió rápidamente. Una de las críticas más inmediatas fue el uso de datos desactualizados. Las estimaciones de 10 kilómetros de diámetro ya habían sido descartadas por las observaciones del telescopio espacial Hubble, que el 7 de agosto ajustó el tamaño máximo del núcleo a 5,6 kilómetros y posiblemente mucho menos. Además, los modelos más recientes demostraron que la trayectoria de 3I Atlas podía explicarse completamente mediante dinámica gravitacional convencional. No había aceleraciones no gravitacionales, ni cambios de dirección, ni evidencia de control externo. Uno de los refutadores más detallados fue AKM Ehsanul Haque, geocientífico de la Universidad Petronas en Malasia. En 2 publicaciones, Haque desmontó los argumentos de Loeb, demostrando que el paso cercano del cometa por planetas como Venus, Marte y Júpiter podía explicarse fácilmente por influencias gravitatorias conocidas. No era necesario invocar ninguna forma de ingeniería extraterrestre. A pesar de las críticas, Loeb defendió su postura. Aclaró que sus publicaciones eran especulativas, sí, pero legítimas como ejercicio académico. Según él, plantear hipótesis inusuales, siempre que se haga de forma transparente, es parte del avance científico. Aunque muchos colegas lo consideraron precipitado, él argumentó que cuestionar lo establecido es precisamente lo que permite descubrir lo desconocido. Y en ese punto, aunque los desacuerdos sean muchos, hay un principio que nadie discute. La ciencia debe basarse en datos, no en creencias. El caso de 3I Atlas es un recordatorio de que las ideas deben ser actualizadas a medida que la evidencia se acumula. En solo semanas, la cantidad de datos nuevos sobre el cometa ha sido abrumadora. Imágenes espectrales, curvas de luz, análisis químicos, emisiones inesperadas. Lo que parecía al principio una roca interestelar se ha revelado como un objeto en constante cambio. En este contexto, cualquier teoría puede quedar obsoleta de un día para otro. Lo que parecía razonable en julio puede ser descartado en septiembre. Y eso no es un fallo del método científico, sino su esencia. Los nuevos descubrimientos, las mediciones más precisas, las observaciones refinadas, obligan a corregir el rumbo. En la ciencia, el entusiasmo debe caminar junto con el rigor. Mientras los científicos debatían, los astrónomos aficionados también hacían sus aportes. Entre el 7 y el 8 de septiembre, durante un eclipse lunar visible en varias partes del mundo, los observadores Michael Jagger y Gerald Reman, desde 1960, Namibia, capturaron una serie de imágenes de 3I Atlas que dejaron perplejos a muchos. El cometa aparecía con un brillo verde, algo que en principio no debería suceder. Ese color verdoso suele deberse a la presencia de carbono diatómico, C2, un gas que al ser excitado por la luz solar emite fluorescencia en una longitud de onda de 518 nanómetros. Es un fenómeno común en cometas del sistema solar. Sin embargo, en el caso de 3I Atlas, los análisis previos lo habían catalogado como extremadamente pobre en cadenas de carbono, incluyendo C2 y C3. Entonces, ¿de dónde viene ese verde? Una posible explicación es que al acercarse al Sol, el cometa ha comenzado a liberar nuevas capas de material, previamente inactivas. El aumento de temperatura podría haber activado compuestos que no habían sublimado hasta ese momento. Esto incluiría potencialmente carbono diatómico en pequeñas cantidades. De momento, esta hipótesis no ha sido confirmada. Las imágenes están siendo revisadas por equipos científicos que buscan verificar si realmente se trata de emisión de C2 o si hay otra explicación óptica o instrumental. Lo cierto es que esta observación muestra que incluso en la era de los telescopios espaciales, las contribuciones amateur pueden ser valiosas. Mientras tanto, la atención se centra en una fecha clave, el 30 de octubre de 2025. Momento en que 3I Atlas alcanzará su perihelio, es decir, su punto más cercano al Sol. Estará a una distancia aproximada de 1,4 unidades astronómicas, un poco más lejos que la órbita de la Tierra, pero lamentablemente no será visible desde nuestro planeta. En ese momento estará muy cerca del Sol en el cielo, y su observación será prácticamente imposible desde Tierra. Eso no significa que la observación se detenga. Al contrario, varios telescopios y misiones espaciales ya están preparadas para registrar su comportamiento en esta etapa crítica. La sonda SOHO, que vigila continuamente la actividad solar, podría capturar imágenes útiles. La misión CEPEREX, aún en desarrollo, podría aportar datos espectrales valiosos en futuras etapas. Incluso MAVEN, diseñada para estudiar la atmósfera de Marte, podría detectar emisiones energéticas asociadas al cometa. Además, continúan
las campañas de observación con Hubble, James Webb y los telescopios Gemini. La prioridad es documentar cualquier cambio brusco, un aumento repentino de brillo, una alteración en la dirección de la cola o incluso una fragmentación del núcleo, fenómeno común en cometas activos al acercarse al Sol. Si Triatlas Pleiades fragmenta, como predicen algunos, podría liberar una nueva oleada de gases y polvo, permitiendo analizar materiales que han estado sellados durante miles de millones de años. También existe la expectativa de detectar por fin una mayor emisión de vapor de agua, así como nuevos picos de CN o incluso CO2, que hasta ahora ha sido escaso. Pero más allá de la actividad inmediata, el interés científico está en lo que este cometa representa. Cada partícula que emite, cada trazo en su espectro, cada cambio de comportamiento es una pista sobre su origen, y dado que proviene de otro sistema estelar, podría contener firmas químicas propias de regiones del universo que jamás hemos visitado. ¿Se formó cerca de una estrella parecida al Sol? ¿Proviene de un disco protoplanetario ya extinto? ¿Pasó cerca de una supernova o fue expulsado por interacciones gravitatorias con planetas gigantes? Todas esas preguntas siguen abiertas, y cada nuevo dato puede acercarnos a una respuesta. Si en el futuro logramos registrar otros cometas interestelares, podremos comparar sus composiciones y comportamientos. Con el tiempo podríamos construir un mapa químico de la galaxia usando estos viajeros como mensajeros del espacio profundo. El paso de 3I Atlas es breve, pero su legado puede ser duradero. Si desaparece detrás del Sol, si se fragmenta o simplemente se apaga, ya habrá transformado nuestra forma de mirar más allá del sistema solar. Y por ahora, el mundo científico sigue observando con atención cada uno de sus movimientos. Si has llegado hasta aquí, deja tu like y suscríbete, porque noticias como esta, tú deberías ser el primero en enterarte.